De un momento su cubrebocas y denle una sonrisa al que está con usted. Denle una sonrisa. Enséñele la mazorca. Dígale bienvenido. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí esta mañana. Estoy tan contento de verte. Dígale. Estoy tan contento de verte. Le doy gracias a Dios por tu vida porque esta mañana estás aquí. Gracias, dile, por acompañarme a adorar a mi Dios. Amén. Amén. Muy bien, tome su lugar. Sabe que el aplauso para el artista es una especie de adoración para él. Por eso escuchamos frases de aquel que decía, ¿se acuerdan? Mientras usted me siga aplaudiendo, yo le seguiré cantando. Porque es una adoración para el artista, ¿verdad? El aplauso. Imagínense cuánto no le tenemos que aplaudir a nuestro Dios. De todas sus maravillas de todos los días, de todo lo que hace por nosotros, de su bondad, de su gracia, de su favor, etcétera, etcétera. Me abarcaría toda la mañana de estar diciendo todo lo que es Dios para nosotros. Amén. Muy bien. Necesito que se esté bien sentadito, que ponga mucha atención, porque esta mañana Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Así que póngame atención, no se me distraiga mucho. Trate de estar ahí al pendiente, porque sé que esta mañana Dios nos va a hablar. Amén. Hemos estado hablando, yo, como ustedes saben, lo que hago es trato de tomar un tema importante para la iglesia, sobre todo cuando veo que hay una necesidad, y no lo expongo solamente en un sermón, sino lo doy en varios sermones, como una especie de lo que ahora conocemos como series. ¿Para qué? Para que esa verdad o esa necesidad quede bien establecida en nuestra vida. Amén. Entonces, esta enseñanza del día de hoy es algo para nosotros como iglesia. Es algo para usted y para mí que ya formamos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que es necesario que nosotros aprendamos y entendamos para que así nosotros podamos ir madurando y desarrollándonos espiritualmente. Entonces, hemos estado hablando de la madurez espiritual y hemos estado hablando de lo que es el desarrollo del carácter en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hoy vamos a poner atención en lo que es la inmadurez. Y hay áreas todavía en nuestra vida como cristianos que nosotros reaccionamos de alguna forma inmadura. Y usted y yo necesitamos entender que en este tiempo Dios está precisamente lidiando con esa inmadurez de su iglesia. ¿Por qué? Porque quiere que sea una iglesia madura y quiere llevarla a la plenitud de lo que Él tiene para ella. Amén. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios está trabajando en este tiempo. ¿Cómo lo hará? Pues a través de la limpieza de nuestra vida, de la purificación y de una vida de santificación delante de Él. Por eso Dios nos está preparando en este tiempo. ¿Por qué? Porque si la iglesia no está lista y en estas condiciones, lamentablemente Dios no podrá darnos todo lo que ha preparado para nosotros en estos tiempos finales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inmadurez, desgraciadamente, es algo que detiene el mover de Dios en nuestra vida. La inmadurez siempre tendrá que ver con la expresión de esa vieja naturaleza que hay dentro de nosotros, de una manifestación carnal, de ese yo que tenemos tan entronizado en nosotros mismos. Y déjeme decirle algo para que usted aprenda, el mayor problema o la principal causa de madurez en usted y en mí es nuestro yo. Eso es el principal problema. Amén. ¿Por qué? Porque toda inmadurez está conectada con nuestra carne, está conectada con nuestro yo. ¿Por qué? Porque está entronado en nuestra naturaleza caída y ahí es donde nosotros, como actuamos de nuestra parte, actuamos de una manera inmadura delante de Dios. Yo pregunto, ¿usted quiere seguir siendo inmaduro o quiere madurar? Como que están dormidos todavía. Voy a volver a repetir. ¿Usted quiere seguir siendo inmaduro o quiere madurar? Madurar, ¿verdad? Amén.
Entonces, esta mañana Dios nos va a hablar de lo que es la inmadurez, pero quiere que usted y yo vayamos a la madurez. ¿Cómo es que usted y yo podemos descubrir a una persona que es inmadura? Mire, esa persona siempre tiene ese yo entronizado en él. Es una persona que se ve que se conduce en egoísmo. Es una persona egocéntrica, que se sirve a sí mismo. Siempre es una persona que se considera autosuficiente, que siempre se está justificando y siempre se está satisfaciendo solamente a él mismo. Él mismo se gratifica, ¿verdad? Y todas estas situaciones, estas manifestaciones son inmadurez en la vida de las personas. Por eso, toda inmadurez está basada en la carne, está basada en el yo. ¿Cuáles son las expresiones de la inmadurez? Pues usted ve a esa persona que es una persona insegura, que es una persona muy fácil de ser engañada. ¿Qué más? Pues una persona que nosotros conocemos y decimos de doble ánimo. Una persona que no puede ejercitar un control sobre sus emociones. ¿Por qué? Porque es una persona que se ofende muy fácilmente cuando se le corrige, ¿verdad? O sea, siempre tiene un deseo compulsivo de defenderse, de sacar un argumento para él. Amén. Entonces, esta persona también siempre tiene un espíritu fuerte de competencia y sobre todo siempre busca agradar a los hombres y no a Dios. Tiene un temor tremendo al rechazo y siempre quiere quedar bien con las personas. También esta persona siempre tiene ese temor a ser rechazada. Y sobre todo, una de las cosas tremenda de la inmadurez es la impaciencia. La impaciencia. Muchos de nosotros hoy, en este día, estamos recogiendo el resultado de esa impaciencia. ¿Por qué? Porque si usted y yo hubiésemos esperado un poco a que Dios nos contestara, hoy estuviésemos recibiendo algo diferente a lo que hoy estamos recibiendo. Amén. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa impaciencia. Y pues estamos recibiendo el pago de eso, ¿verdad? Amén. ¿Cuáles son esas marcas en las personas que son inmaduras? Hoy vamos a ver algunas, pero nos vamos a detener a una en específico que consideramos que es importante que hoy la veamos. Esas marcas es que esa persona inmadura, como le dije, se ofende fácilmente. Es una persona con un carácter inestable, ¿verdad? Es inestable en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de conducirse. Sobre todo, como les dije, esa persona es una persona carnal, es una persona inmadura. ¿Por qué? Porque solo piensa en ella misma. Es una persona que difícilmente esa persona puede perdonar. Es muy difícil perdonar a las personas que les ofenden. Y además es una persona con irresponsabilidad. No es una persona responsable, porque toda madurez comienza con una responsabilidad. Amén. Entonces, cuando una persona es madura, pues es alguien que toma responsabilidad de todos sus hechos, de sus acciones, por todo lo que hace. Es responsable de su familia, es responsable en su trabajo, es responsable en el ministerio que tiene, y esa es una marca en la persona de madurez. Dicen, pero lo opuesto, ¿qué significa? Pues que es una persona que es irresponsable, que no cumple con lo que promete, dice algo y no lo cumple. Amén. Dice, voy a estar aquí hasta tales horas y no lo cumple. Yo te prometo que te voy a dar y llega la fecha y no lo da. Entonces es una persona que es inmadura. Amén. Y una persona inmadura, mis amados, esa persona irresponsable, déjeme decirle que está condicionada, póngame atención, está condicionada a fracasar en su vida. Amén. Porque uno de los sellos de la madurez es la responsabilidad. Amén. Así que la madurez se ve reflejada en nuestra responsabilidad en cada área de nuestra vida. Así que es tiempo que usted y yo vayamos a una madurez. Dios quiere que usted y yo seamos maduros, que seamos responsables. Amén. ¿Cómo es que usted sabe que la persona es irresponsable? Porque esa persona siempre anda dándole la culpa a todos. Es que mi situación es aquí por culpa de ello. Es que me enojé porque me hicieron enojar. Es que, etcétera, etcétera. Siempre responsabiliza a todos menos a él mismo. Amén.
Y sabe que una de las frustraciones, como se la dije la vez pasada, de un pastor es ver la inmadurez en las personas, en la congregación. ¿Por qué? Porque aunque uno los quiera forzar a ir a otro lugar más allá, no puede porque su inmadurez no se lo permite. Amén, me estoy explicando esta mañana, ¿sí? Entonces, a veces decimos, ay, pobrecito. No tiene por pobrecito, porque cada quien tenemos una voluntad de hacer las cosas. Amén. Y nosotros somos responsables de ello. No podemos culpar a nadie, tomamos responsabilidad. Amén. ¿Sabe que el carácter se manifiesta bajo presión? Porque cuando todo está bien bonito y como dicen los chamacos, bien pianito, pues no tiene usted nada. Pero cuando se le viene lo difícil, ahí es cuando usted saca lo que realmente tiene. Ahí es el carácter. No, es que perdón, yo no soy así, pero reaccioné. No, ese es tu carácter, mijo. Reconócelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar ahí en el carácter para que Dios nos madure. ¿Me estoy explicando? Por eso, mi amado hermano, esa inmadurez, nosotros la vemos en el apóstol Pablo cuando él establece muy claramente, ahí en los primeros Corintios, ¿se acuerdan? El capítulo 13, versículo 11. Y les dice algo así, dice, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero luego dice, mas cuando ya fui hombre, ¿qué hizo? Dejó lo que era de niño. Amén. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, él está parafraseando su vida física, pero les está hablando a ellos con relación a su vida espiritual. Amén, porque es la carta a los Corintios. ¿Se acuerdan? Los Corintios era una iglesia que tenía todos los dones. Dios les había regalado esos dones. Un don es un regalo de Dios, hijo de mi corazón. Tú no tienes que hacer nada para recibirlo, Dios te lo da. Es un regalo de Dios para ti. Amén, ¿sí? Entonces, ellos eran tremendamente usados en esos dones. Pero ¿qué pasa? Era una iglesia inmadura que Pablo les tuvo que escribir esto, ¿verdad? Ustedes deben dejar ya lo que es de niño. Amén. ¿Por qué? Porque inclusive los dones se pueden impartir, mi amado, pero el carácter ese no se imparte. El carácter se desarrolla. Diga conmigo, el carácter se desarrolla. Amén. Así que estos corintios, usted ve, profetizaban, hablaban en lenguas, interpretaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, pero el apóstol les dice, ustedes siguen siendo niños espirituales, eran inmaduros. Amén. Por eso él les dice, tienen que dejar lo que es de niño y empezar a comportarse como hombres. Amén. Repita conmigo, debo de dejar lo que es de niño, ¿verdad? Amén. ¿Y qué es eso que dejar lo que es de niño? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a gente ya de 30, 40, e inclusive 50 años y comportarse como niños? Con mentalidad de niño, con comportamiento como niño. Y a veces en nuestras sesiones decimos, qué hombre o qué mujer tan infantil. ¿No decimos eso? Porque su comportamiento es así. Siguen siendo niños. Amén, son grandes de edad, pero niños todavía en su conducta. Así que esas personas se quedaron niños. Amén. Entonces, ¿Dios los usa? Sí los usa. Porque imagínense si Dios esperara hasta que usted y yo maduráramos completamente, pues quién sabe cuánto se tardaría. Mas sin embargo, Él nos regala esos dones porque quiere que los utilicemos. Pero usted y yo tenemos que ir progresando en nuestra vida con nuestro carácter y con nuestra madurez para que esos dones se perfeccionen en nosotros. Amén. Y salgan en nuestra vida de acuerdo a lo que es la voluntad y el propósito de Dios para lo cual Él lo puso en nosotros. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien me puede decir amén esta mañana? Así que, mi amado hermano, Dios tiene cosas grandes en este tiempo para usted y para mí como iglesia, pero necesitamos dejar de ser niños para que Dios lo pueda manifestar. Gálatas 4:1, mire lo que le dice el apóstol Pablo, y esto es bueno que nosotros lo analicemos, porque aquí hace una comparación interesante que usted y yo debemos de estudiar y de reflexionar. Dice, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Quién es el heredero aquí?
Un niño, pero es un hijo, ¿verdad? O sea, un hijo que está heredando, que tiene una herencia. Yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios están aquí? Amén. Entonces, recuerde lo que le dije la vez pasada. Ustedes y yo somos hijos de Dios por la línea sanguínea. De la misma manera como Cristo es de manera natural, usted y yo somos hijos de Dios por adopción. Amén. ¿Sí? Entonces usted y yo somos hijos de Dios y Dios tiene una herencia tremenda para nosotros, pero mientras seamos niños, en nada diferiremos de alguien que es esclavo. Un niño que tiene una herencia, pero que no la puede utilizar por su inmadurez y por su niñez. Hay un esclavo que tal vez ya esté adulto, mas sin embargo él ni siquiera es dueño de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Amén. Entonces, compara el apóstol Pablo un niño que es heredero con un esclavo, pero que el niño, aunque tiene la herencia, aún no puede disponer de ella porque todavía su carácter no está formado y lo que su padre le quiere dar todavía no está en condiciones de poderlas administrar. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que llegar a la madurez. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda dar todas esas grandes cosas que tiene para nosotros. Versículos 2 y 3 dice, sino que está bajo tutores y curadores, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Pues entonces así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos también en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Pero el apóstol Pablo dice, mas cuando ya fui hombre o cuando ya maduré, amén, dice, dejé toda esa inmadurez y esas cosas de niño. Quiero que voltees al que está enseguida y mirándolo fijamente a sus ojos, le digas, ¿vas a dejar de ser niño? Ahora contéstele usted si sí o no. Contéstele. ¿Va a dejar de ser niño? Pregúntele. ¿Vas a madurar? ¿Vas a madurar? ¿Vas a madurar? Dígaselo, hasta que le conteste. Porque insisto, nuestra inmadurez, hijos de mi corazón, no permitirá que Dios nos entregue todas esas grandes cosas que tiene para usted y para mí. Amén. Entonces es tiempo que hagamos lo que el apóstol Pablo, dejemos lo que es de niño y hagamos lo que ya se espera de una gente adulta, de una gente mayor, ¿verdad? Que tiene la madurez espiritual que Dios está esperando. Ahora, hay tres cosas importantes, póngame atención en esto, en la que nosotros hemos, a través del camino, hemos visto que los creyentes les es difícil a ellos enfrentar este tipo de situaciones. Estas tres cosas son, una es la falta de perdón. Una persona cuando es ofendida difícilmente puede perdonar. La segunda son las ofensas y la tercera las decepciones. Esos tres aspectos en nuestra vida, en la mayoría de los cristianos, no las saben manejar. No saben manejar las decepciones, no saben manejar las ofensas y no saben manejar la falta de perdón. Pero esta mañana vamos a hablar de una exclusivamente que es la ofensa. Amén. Y vamos a tratar de conectarla, esa ofensa, con las decepciones y con las desilusiones en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que caminar en madurez espiritual ya. No podemos ser niños inmaduros en donde Dios tenga que retener sus cosas gloriosas que no nos las pueda dar porque todavía no tenemos la capacidad de poder responder a ella. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces vemos, hijos de mi corazón, usted no sabe, no se ha dado cuenta el potencial que está dentro de usted. Pero mientras no deje de ser niño, por mucho potencial que tenga dentro de usted, no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque su inmadurez no lo permitirá. Pero cuando usted va madurando en su vida natural y espiritual, usted verá que ese potencial que está dentro de usted empezará a manifestarse. El potencial es algo que está ahí adentro, pero que espera ser manifestado. Amén. Ahí está el potencial, pero ¿cuántos de nosotros no lo hemos expuesto? ¿Por qué? Porque lo hemos detenido por nuestra inmadurez. Ahí sigue estando, porque desde que Dios nos creó, Dios nos dio un potencial dentro de nosotros. ¿Pero por qué no se manifiesta?
porque lo hemos detenido, ¿verdad? Lo hemos, ¿cómo se dice? Inhabilitado y no lo hemos dejado salir de nosotros. Entonces ahí está, pero no se manifiesta. Así que vamos a ver esta mañana lo que es la decepción, lo que es el desánimo y lo que es la ofensa. Y yo estoy seguro que si esta mañana yo dijera, levante su mano aquel que se encuentra en estas condiciones, muchos de ustedes levantarían la mano. Amén. Vamos a ver un pasaje que todos conocemos que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Vaya a Mateo capítulo 11. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. Miren lo que dice. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Dice, y al oír Juan, ¿de qué Juan estamos hablando aquí? De Juan el Bautista. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos quién era Juan, no era cualquier persona. Juan era aquel que le había preparado el camino a Jesús. Amén. El mismo Jesús dijo, no habrá un profeta más grande que él. ¿No dijo eso Jesús? Entonces, imagínese ese privilegio de ser el profeta más grande y sobre todo ser escogido para que usted le abriera el camino a Jesús. Pues ese era Juan. Ahora, ¿qué más dice? Dice, al oír Juan, ¿en dónde estaba? En la cárcel. Juan estaba en la cárcel. No era un lugar placentero ni de comodidad donde él estaba. Y además de todo, él estaba ahí injustamente. Amén. Mi amado, si hoy día cualquiera de nosotros los pastores estuviéramos en la cárcel por alguna circunstancia, todos ustedes ya nos hubieran matado. Pero ¿qué habría hecho ese pastor para estar ahí? ¿Qué haría? ¿En qué andaría metido ese pastor? Pero Juan estaba ahí injustamente. Lo que pasa es que pues, su personalidad era recia y como decimos en México, él no tenía pelos en la lengua para decirle a cualquiera esto, mira, tú estás pa. Y eso se lo dijo a Heroditos y Heroditos se ofendió y se enojó y dijo, al fresco, ¿verdad? Amén. No saben qué es el fresco, ¿verdad? Ok, eso es que es de hace mucho eso. Al frescobote. Entonces Juan estaba en la cárcel. Amén. ¿Por qué? Porque Herodes se ofendió. Y dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, fíjese bien lo que dice, al oír Juan los hechos de Cristo. No dice que oyó una palabra, sino que oyó los hechos que Jesús estaba haciendo. ¿Qué hizo? Dice, mandó o le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Imagínense nomás, ¿cómo es que usted dice, pero cómo Juan, el que le abrió el camino, el gran profeta, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o estamos esperando otro? ¿Qué acaso no fue él que cuando lo vio venir dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Y a él ni siquiera yo soy digno de desatarle la correa de su calzado. ¿No dijo eso? Entonces, ¿cómo le manda a preguntar Juan a Jesús si era él o es que había de venir alguien más? Juan estaba decepcionado. Muchos de ustedes llegaron a esta iglesia y vieron tremendamente cómo el Señor utilizaba a su pastor y dijo, wow, este es mi pastor y no lo voy a dejar. Pero cuando un día el pastor lo ve que usted está actuando mal, le dice, a ver, ven para acá, mijo, y le llama la atención por algo, usted empieza a pensar, ¿será que Dios me está pidiendo que me cambie de congregación? ¿Aló? Amén. Juan estaba desilusionado y estaba decepcionado. ¿Por qué?
Porque Juan estaba esperando que Jesús lo sacara de la cárcel. ¿Sí o no? ¿No dice la Escritura que Él se encargaría de sacar al justo de la cárcel? Él mismo, si usted lee el capítulo 4 de Lucas, Él dice, el Señor me ha ungido a mí para darle buenas nuevas a los pobres y para abrirle la cárcel a los presos. ¿No dice eso? Entonces la esperanza de Juan era, Jesús me va a sacar de la cárcel. Él lo prometió y Él lo dijo. Entonces, como ve que no sucede, está decepcionado y está desilusionado de Jesús. Pregúntale si es Él. O estoy esperando otro porque ese que viene, si no es Él, ese que viene, ese sí me va a venir a sacar de la cárcel. Amén. ¿Me está escuchando? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice Jesús, mira, y vayan y háganle saber, dice a Juan, todas las cosas que están oyendo, pero que también están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, ¿qué? Es anunciado el evangelio del reino. Amén. O sea, Jesús nunca le dijo, dile por favor a Juan que abre el Antiguo Testamento y que vaya al capítulo 9 de Isaías para que sepa de quién se trata, de quién soy yo. Él no le dijo eso. Le dijo, ve todo lo que está sucediendo, todo lo que yo hago, mira lo que está sucediendo. Amén. Nuestra vida tiene que ser igual. Amén. Nuestras cosas, lo que sale de nosotros, lo que nosotros hacemos, tiene que ser algo que se manifieste y que todos los demás puedan ver. Amén. ¿Me estoy explicando, mi amado hermano? Amén. Así que el Señor ve que Juan está decepcionado de él y le manda a decir estas cosas. Pero mire, ¿cómo sé yo que Juan está decepcionado? ¿Cómo sabe usted, pastor, que Juan está decepcionado y desilusionado de Jesús? Mire cómo termina el mensaje. Después de que le dice que le digan todo lo que ve, dice, y bienaventurado, póngame atención, el que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué Jesús manda esa respuesta? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Porque Juan estaba ofendido, porque Jesús no lo sacaba de la cárcel, siendo que él había dicho que había sido ungido para darle apertura a los presos de la cárcel. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, sin cumplir algo que él había dicho. Pero dice, mire lo que dice, bienaventurado. ¿Sabe lo que es bienaventurado? Es feliz, es completamente dichoso aquel que no halle tropiezo en mí. Mis amados, la palabra tropiezo en el original griego es la palabra escandalón. Escandalón. Y esa palabra significa ofensa. Amén. Esa palabra significa, escandalón significa ofensa. Y esa misma palabra en el Antiguo Testamento salió de un significado de cuando un ciego caminaba por la calle, alguien, para que se burlaran de él, le ponía algo para que él tropezara y cayera, y entonces todos se carcajeaban, todos se reían y todos se burlaban de él. Amén. Entonces la palabra ofensa literalmente significa tener una mente envenenada. Tener una mente envenenada. Por eso el diablo es especialista en estarte poniendo tropiezos, estarte poniendo escandalón en tu vida para que cuando tú te caigas, burlarse de ti. Y muchos de nosotros, lamentablemente, por nuestra inmadurez, caemos ahí en sus trampas. Amén. Hay gente inclusive que son tropiezos para ti, para mí, y cuando te caes, se ríen. Ja, ja, ja. Logré que este hermano se cayera. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Póngame atención. Bienaventurado, feliz, dichoso es aquel que no está envenenado en su mente contra mí.
Bienaventurado, dichoso, feliz es aquel que no está pensando en su mente mal de mí. El que se conduce a pesar de las circunstancias, no me está juzgando, no está decepcionando, aunque esté pasando cosas que él no está entendiendo. Ese es bienaventurado, es feliz y es dichoso. Amén. Juan estaba envenenando su corazón contra Jesús porque no lo sacaba. ¿Por qué? Porque Juan sufrió una decepción. Él pensaba que lo iba a sacar de la cárcel porque la palabra lo promete y él lo prometió. Él estaba ofendido. ¿Por qué? Porque no era sacado de la cárcel. Estaba esperando el momento que Jesús lo hiciera, mi amado, y no podía él explicarse en su razonamiento por qué Jesús no lo sacaba de la cárcel. De la misma manera a ti y a mí nos pasa que cuando hay algo que nosotros no podemos comprender, cuando nosotros no podemos explicar, lo que viene es una tentación de nosotros a ofendernos con Dios. ¿Por qué? Porque no nos está contestando a lo que nosotros le pedimos. No estoy entendiendo, o por qué me vino esto, no estoy entendiendo por qué. Y entonces tendemos a decepcionarnos, a desilusionarnos y nos lleva a culpar a Dios de la situación en la que estamos viviendo. Estar decepcionado, estar desanimado con algo o con alguien. Juan aquí estaba desanimado con Jesús, estaba decepcionado porque él tenía la seguridad, había mantenido una expectativa de que Jesús iba a sacarlo de la cárcel. Por eso el Señor dice, bienaventurado y dichoso es aquel que no se ofende conmigo cuando no entiende lo que está sucediendo. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Usted será bienaventurado, feliz, contento, dichoso, cuando a pesar de las circunstancias usted sigue adelante y dice, yo confío en Dios a pesar de lo que no estoy viendo. Yo confío en Dios a pesar de la circunstancia que estoy viviendo. Yo sigo confiando en Dios a pesar de esta situación que yo estoy viviendo. Y nunca le eche la culpa a Jesús. Nunca le eche la culpa a Dios de su condición en la que usted está. Amén. ¿Por qué? Porque usted se formó una expectativa alta de algo y no le sucedió, no se cumplió. Y eso es lo que ocurre en nuestro corazón. Cuando vienen esas circunstancias y somos inmaduros en nuestra forma de ser, nuestra tentación es culpar a Dios en nosotros. ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios nos hiciste que pasáramos de esto? Cuando vienen esas circunstancias adversas, esas situaciones difíciles o tragedias en nuestra vida, nuestra tentación siempre será culpar a Dios de nuestra condición. ¿Por qué? Porque cuando una persona es inmadura, esa es su reacción. Pero cuando una persona es madura, en lugar de ofenderse contra Dios, siempre le dará la gloria a Él. ¿Me estoy explicando? Así no lo entendemos. Y culpamos a Dios por ello. El inmaduro siempre tenderá a ofender a Dios, ofenderse contra Dios más bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una expectativa, a veces tenemos expectativa de la gente y esperamos tanto de ella que no se nos da y entonces nos desilusionamos, ¿verdad? Nos decepcionamos de la persona y la persona ni siquiera sabía que teníamos esa expectativa de ella. Entonces, cuando esa expectativa no se cumple en nosotros, nos decepcionamos y nos desilusionamos con la persona o con las cosas que nos suceden. ¿Por qué? Porque todo lo empezamos a ver de la perspectiva de la decepción. Empezamos a ver desde la perspectiva de la desilusión y entonces para nosotros todo es negativo. Amén. Entonces Juan estaba ofendido porque a Jesús no lo sacaba. Y usted puede preguntarme a mi pastor, ¿y por qué no lo sacó de la cárcel? ¿Quiere que le conteste por qué Dios no lo sacó de la cárcel? ¿Por qué Jesús no sacó a Juan de la cárcel? ¿Le contesto o no le contesto? ¿Quiere que le conteste? Es muy sencillo, no lo sé. ¿O usted lo sabe por qué no lo sacó? No lo sabemos. Lo ignoramos completamente. Tengo un total desconocimiento por qué Jesús no lo sacó. Pregunta, ¿por qué siempre queremos tener una respuesta? ¿Por qué siempre queremos tener una opinión
de algo que no sabemos y que además Dios está callado y no nos ha dicho nada? ¿Por qué siempre queremos tener una respuesta? Muchas veces no lo sabemos, hijos de mi corazón. Y muchos oigo, bueno, es que era la voluntad de Dios. Con eso no lo sacamos los cristianos, esa es la que nos saca. Era la voluntad de Dios. No siempre es la voluntad de Dios en tu vida lo que te sucede. No siempre es la voluntad de Dios de lo que te sucede en tu vida sea su voluntad. No siempre es así. Pero Señor, dice la palabra de Dios que, o sea, una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa que sea Dios y que te pueda permitir, o sea, que pase esa situación, pero no es algo que Él voluntariamente quería que sucediera. Amén. Entonces no te salgas con esa carta que siempre nos sacan, pues es que era no era la voluntad de Dios. A veces no sabemos por qué suceden las cosas, ¿o no? ¿Cuánto tiempo tenemos con esta pandemia? Más de 3 años ya, o casi ya 3 años. Y en todo este largo tiempo que hemos experimentado, ¿cuántos siervos de Dios no se han ido en este tiempo? ¿Cuántos hombres y mujeres que adoraban a Dios con todo su corazón se fueron ya? ¿Cuántos compañeros de trabajo ya no están con nosotros? ¿Cuánta familia se ha ido en este tiempo? ¿Y qué decimos? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios, si era un hombre que servía a Dios con todo su corazón, entregado a Dios, ¿por qué se lo llevó? No lo sabemos. No lo sabemos. Amén. Y esta mañana, mi amado hermano, el deseo de Dios para ti es que tú madures en ese aspecto. Que no salgas de esa puerta todavía con ese corazón engañado, desilusionado, con ese dolor que has estado cargando por tanto tiempo, porque la desilusión se encargó de ti. Amén. Empieza a ponerte a tu vida expectativas reales. No pongas expectativas que no se van a cumplir, sobre todo expectativas en gente que un día te va a fallar. No pongas expectativas en nosotros como pastores, porque un día inconscientemente tal vez te vamos a fallar. No pongas su confianza en el hombre y expectativas en él, porque cuando una expectativa es falsa en tu vida, lo más probable es que tú te desilusiones y que tú empieces a amargarte el corazón porque no sucedieron las cosas como tú querías que sucedieran. Amén. ¿Qué es lo que decía Juan? Pero si Él es el Cristo, ¿por qué no viene y me saca? Por eso Jesús le contesta: bienaventurado aquel que no esté su corazón y su mente envenenado contra mí, que a pesar de lo que está viviendo, no se ofende conmigo, sino que permanece adelante y sabe absolutamente que yo estoy con él, a pesar de lo que esté viviendo. Amén. Porque no estamos seguros de muchas cosas. No estamos seguros de la muerte de nuestros parientes, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hermanos, nuestra familia que ya partió. No estamos, o sea, Dios, déjeme decirle algo, mi amado hermano. Dios es un Dios perfecto. Y cuando usted piensa en las circunstancias y todas las ecuaciones que usted se puede hacer en su mente entre usted y Dios, Dios nunca tiene absolutamente nada malo en él. Dios nunca actuará con maldad en su mente para hacérselo a usted. Absolutamente nunca. Nunca, nunca. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dice: yo tengo un pensamiento de paz para ti. Yo quiero que te vaya bien, que progreses, que avances, que seas feliz, que seas dichoso. Ese es el deseo de mi corazón. Pero cuando nos hacemos falsas expectativas de las cosas, viene la desilusión y entonces culpamos a Dios de la circunstancia que estamos viviendo, que esperamos y que no se dio. Amén. El Señor dice: toda buena obra y todo don perfecto, ¿qué hace? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, el que no hay sombra de variación. Él es siempre igual.
Y ese es el detalle que muchos cristianos dicen, es que yo soy como el Señor, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos y mañana. Y nunca madura porque sigue siendo el mismo. Amén. Pero Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es bueno. Su bondad esta mañana te trajo aquí. Así que lo que yo te estoy esta mañana enseñando, esa es una de las más grandes inmadureces que vemos en el pueblo de Dios. Ofenderse contra Dios, ofenderse contra la gente, ofenderse porque no le salieron las cosas que quería que salieran. Mire lo que dice Proverbios 13, versículo 12. Proverbios 13, versículo 12, la primera parte. Dice, la esperanza que se demora, que es tormento del corazón. Hay una esperanza en tu vida en la que tú obviamente estás poniendo estás ahí esperanzado de las cosas, pero como se demora en venir, ¿qué sucede? Tu corazón está atormentado porque no llega. En la versión de las Américas dice, la esperanza que se demora, dice, enferma el corazón. Por eso hay tanta gente con corazones enfermos. ¿Por qué? Porque tuvieron una falsa expectativa de las cosas, no se le cumplió, pusieron toda su esperanza en aquello, no se les dio y entonces su corazón está enfermo. ¿Por qué? Porque no ha llegado aquello que ellos estaban anhelando y ansiando que llegara para su vida. Repito, aquellas expectativas que usted tiene, hombres, mujeres que ponemos una expectativa. ¿Cuántas mujeres aquí han querido tener hijos y no han venido? ¿Cuántas mujeres por años han estado esperando parir un hijo y no han podido? Ya se han hecho tratamientos y le han pedido a Dios, han orado, han confiado, etcétera. ¿Cuántas cosas no han hecho y no ha venido esa criatura? Mas sin embargo conoces a una mujer que impía, que no conoce a Dios, que no sirve a Dios, que no hace nada por Dios y tan pronto como se casa viene el chamaco. ¿Y por qué, señora, ella? ¿Y si yo te sirvo? ¿Y si yo? Esa es una ofensa contra Dios. Te ofendes contra Dios porque creaste una expectativa que ya me casé, entonces voy a ser madre. No viene. Hay un desengaño en tu vida, una decepción, y lo más probable es que, Señor, ¿por qué? Por eso el Señor nos dice, bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que no entienden lo que está sucediendo, pero que no hay ni en su corazón ni en su mente ninguna, algo contrario contra mí. ¿Me estoy explicando? Amén. Ese es uno de los problemas serios de la iglesia. No, pastor, es que estoy decepcionado porque sabe que la esperanza que se demora es que tormento del corazón. ¿Me estoy explicando, mis amados hermanos? ¿Qué dijeron los hombres cuando vieron a la mujer? ¡Wow! Esta mujer es, hombre, es el vivo retrato del capítulo 31 de Proverbios. La veo ella y es exactamente lo que dice Proverbios 31 de la mujer. No saben lo que dice Proverbios 31, pero todo se me queda. Léalo, mi amado hermano, se lo encargo de tarea. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Va viendo que todo lo que dice y empieza a tachar. Puso una expectativa en él. O al contrario, que dicen las mujeres, no, hombre, pastor, wow, este hombre con el que estoy enamorada después de Jesucristo es el pastor. Puso una expectativa tan grande en él y con los tiempos lo ve la hermana toda amargada, toda su... Dice, no, es que no sé con quién me casé, pastor.
Porque ponemos expectativas que no se nos cumplen. Amén. Crea grandes expectativas. Por eso usted no se puede hacer una expectativa real de las cosas. Hágase expectativa de lo que Dios le promete en su palabra, de lo que tal vez alguna palabra profética le dieron que era para usted. Eso, sí, tenga expectativa de eso, de algo que Dios le ha prometido, pero no tenga expectativas irreales, porque entonces usted será una persona que comúnmente estará viviendo en desilusión, en decepción en su vida. Amén. La esperanza que se demora, ¿qué? Enferma el corazón. Amén. Asuntos no resueltos, decepciones, desánimos que usted ha experimentado en la vida. Alguien de que usted esperaba algo y no sucedió. Y eso le trajo un dolor en su corazón, que se está enfermando, que se está contaminando. Y eso, mi amado hermano, se llama inmadurez. Porque la gente, los cristianos, no saben manejar estas decepciones, estas desilusiones. No saben manejar este tipo de dardos que el enemigo manda. Porque cuando te ve en esas condiciones, aún más, él hace que las cosas suceden para que tú estés metido ahí en la desilusión y en la decepción. Usted y yo tenemos que aprender a no cuestionar a Dios. Porque hay muchos cristianos que cuando se enfrentan a ese tipo de cosas, lo que hacen es cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso es inmadurez. ¿Usted cree que a mí no me han desafinado muchas veces? ¿Me han engañado? ¿Se han burlado de mí? ¿Me han criticado? Y me siguen criticando. ¿Cuántas cosas no me han sucedido en el caminar en esta vida? Pero he tenido que aprender, porque también me ofendía. Pues si no soy de palo ni de... O sea, tengo sentimientos, tengo emociones. ¿Hay alguien aquí que nunca se haya ofendido? Levante su mano. Todos nos hemos ofendido alguna vez, pero tenemos que aprender a manejar esas emociones. Amén. He aprendido a no guardar resentimiento con nadie, a que en mi corazón no se anide nada, porque eso imposibilitaría a Dios de hacer algo en mi vida conmigo. Y usted no sabe lo que usted detiene la obra de Dios en su vida cuando hay ese tipo de enfermedades en su corazón por la decepción, por la desilusión, porque tenía una expectativa grande y no se le dio, y lo primero que hizo fue ¿por qué Dios? Es triste eso. Yo no sé por qué muchas cosas. No sé por qué el Señor o tu padre más bien te abandonó en un determinado momento, no lo sé. Pero todavía guardas en su interior ese dolor de abandono, o cuando tu madre te maltrató y todavía tienes esos recuerdos en tu corazón y te ves todavía la imagen del maltrato fuerte y están ahí todavía guardados y no has podido resolverlo. Tú tienes que resolver eso esta mañana y no puedes salir de aquí sin resolverlo. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué vino esa enfermedad a tu cuerpo? ¿Por qué vino una enfermedad terminal? ¿Cuántos cristianos sabemos que tienen enfermedades terminales? Y hay gente que ni conoce a Dios y son más sanos que nada. Y dices, ¿cómo? Son cosas que no podemos explicar, no tenemos una respuesta. Y no podemos tener respuesta a todo. Simplemente cuando tú pienses en eso, siempre piensa, mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Levanta tus manos y dilo, mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Nunca cuestione a Dios. Nunca cuestione su bondad. Dele siempre gracias. Siempre mire su bondad. Hermanos, familias, ¿cuántos de nosotros hay seres queridos que ya partieron con el Señor? Que vimos que eran hombres o compañeros o hermanos de la iglesia, que vimos que eran unos hombres que estaban tan entregados a Dios, que vemos que contraen una enfermedad terminal. Hemos orado por ellos. Hemos ayunado, los hemos ungido con aceite, hemos reprendido el espíritu de enfermedad y no se han sanado.
Mas sin embargo viene uno de repente a la iglesia que viene con enfermedad, oramos por él y apenas va saliendo y ya está sano. ¿Y qué dices tú? ¿Qué pasa? Es que es la voluntad de Dios, hermano. Con esa no la sacamos. Hay cosas que no tenemos respuestas, hijos. Hay cosas que no tenemos una respuesta. Y ni siquiera Dios nos la da. Porque Él, no tiene que darnos explicaciones de todo lo que hace. O Dios le tiene que dar explicaciones a usted. Usted le tiene que dar explicaciones a Él de lo que usted hace. Pero Él a usted, ¿por qué? Mas sin embargo, muchas veces Él se baja a nuestro nivel y nos dice, ok, hijito, quiero que me entiendas. Hice esto, aunque no lo entendiste, lo hice por esto. Dios es bueno, mi amado. Cuando usted no entienda, cuando usted no comprenda, cuando usted no sepa por qué están sucediendo las cosas, siempre piense en su bondad. Amén. Y usted empezará a madurar en su vida. Juan el profeta estaba ofendido con Jesús porque no lo sacaba de la cárcel. Él no entendía si él lo había prometido, por qué no lo sacaba. Por eso Jesús le responde, los que no tienen en su mente envenenada contra mí, esos son bienaventurados. Por eso muchas veces sí, mis amados, es mejor decir, ¿sabe qué? No lo sé, no sé por qué. La gente piensa que nosotros los pastores tenemos respuesta a todo. Y sí tenemos muchas respuestas, pero hay otras que no las tenemos. ¿Usted sabe todo, pastor? ¿Siempre le responde a la gente todo? ¿Sabe por qué sucede? No lo sabemos. Yo sé que tienen mucha expectativa de nosotros, pero váyale bajando 2 rayitas a su expectativa con nosotros. Me salió del corazón eso. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Gracias, Señor. Así que a través de nuestra vida nos suceden cosas que no comprendemos, que nos ha sido difícil entender, que todavía inclusive están ahí en nuestro corazón y todavía los recordamos y nos hacen daño. Amén. Y esos son asuntos que no hemos resuelto ahí adentro. Y los vemos reflejados en nuestra vida, los vemos reflejados en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está enfermo por esas circunstancias, por esas desilusiones, por esas decepciones, por esos engaños, porque alguien nos ofendió, no supimos cómo manejar esa ofensa y estamos dañados en nuestro corazón. Usted esperaba un negocio, había puesto todas las expectativas en él, dijo, wow, voy a poner este negocio y voy a avanzar, voy a crecer, voy a tener mucho dinero porque este negocio me va a dar. Y nada, resulta que con los meses lo tuvo que cerrar porque no se le dio. Y conoce a uno que ni sirve a Dios, ni conoce a Dios, ni nada, y pone un negocio igual que el suyo y empieza a prosperar y empieza a vender. ¿Qué pasa? ¿No le ha pasado eso a usted? A todos nos pasa. Hay situaciones que no entendemos. Y pensamos que porque somos ahora los hijos de Dios, ¿verdad? Que ahora nos merecemos todo y que Dios tiene que hacer todo por nosotros. No es así. No es así, mi amado hermano. Amén. Le digo algo, le voy a decir una verdad. Toda persona que tiene un llamado muy fuerte en Dios pasa por mucha dificultad, por mucha aflicción, por mucha opresión en su vida, porque esto forma parte de la formación de su carácter. Así es que usted se pensaba, yo soy cristiano, ya todos mis problemas se me acabaron, voy a ser bien feliz. ¿Qué pasó cuando se casó? Dijo, cuando yo llego a mi casa va a ser como en las películas, me va vieja. Y yo del otro lado. ¿Ya llegaste, viejo? Métete a bañar porque hueles bien feo. Yo no estoy diciendo que tú.
de eso de aquí no hay. Yo estoy, o sea, me estoy imaginando y lo estoy soltando nada más. ¿Se da cuenta cómo nos hacemos expectativas o sea, por eso luego recibimos desengaños? Porque tenemos expectativas altas. Ahora yo no le estoy diciendo que no se haga expectativas, pero haga expectativas reales. Como le digo, lo que la palabra de Dios le está enseñando así, ahí sea expectante. Amén. Yo estoy expectante, mi amado. ¿Sabe de qué estoy expectante? De un mover extraordinario en estos últimos tiempos. De la manifestación gloriosa que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Nadie va a poder decir, yo no conozco a Dios, porque sus hechos, como vimos en Jesús, ve y dile todo lo que está sucediendo, pues así empezará a suceder en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Para todos, es que ¿cuál Dios? Es que no existe Dios, es que Dios, es que... Para que ellos vean que Dios existe, para que vean qué Dios tenemos usted y yo. Y usted tiene que formar parte de eso. Por eso necesita madurar, hijo de mi corazón. Necesita dejar de andarse con tonterías. Porque a veces aplicamos las cosas que nos pasan con la palabra y decimos, bueno, es que Dios tiene caminos tan escabrosos que, pues, por eso estoy padeciendo esta enfermedad. Cállese la boca. Dios no le tiene ninguna enfermedad para usted. No ande acomodando la palabra de Dios a su circunstancia, a su situación. Deje de estar diciendo tonterías, por favor. ¿A poco Dios tiene una enfermedad esperando para usted? Por favor. Mi amado hermano, yo he pasado por muchas desilusiones. Por muchas, o sea, he tenido ganas de aventar la toalla y decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada de Dios. Ahí se ven. Y pasar ahí en mi casa encerrado tiempo porque no quería saber absolutamente nada. A todos nos pasan esos momentos. A todos nos pasan. Pero cuando Dios viene y te muestra las cosas y te dice lo que es y por qué lo estás pasando, entonces con el correr del tiempo empiezas tú a madurar y decir, es cierto, lo hizo por mi bien, para que yo viera esta circunstancia que estaba viviendo, pero que estaba cegado y no lo entendía. No lo entendía. Amén. Todos hemos sufrido desengaños. Mi vida estaba, ¿cómo le diré? Mi corazón estaba dañado. Siempre tenía unos recuerdos de mi infancia, siempre terribles, como yo era de niño, qué sucedió conmigo de niño. Y siempre eso, lo que hacía en mi mente era detenerme y no avanzar. Conocí al Señor, sí, pero todavía mi corazón estaba así. Y muchas de las cosas me tardé mucho en hacerlas y en avanzar. ¿Por qué? Porque eso me seguía deteniendo, mi corazón estaba herido. Amén. Hasta que un día Dios en su infinita misericordia me lo mostró. Mira tu corazón cómo está. Y me dijo, yo soy el único que te lo puede sanar. Yo soy el único que puede meter su mano para sacar de raíz toda esa amargura, todo ese resentimiento, todos esos recuerdos que te hacen daño de tu niñez. Y así lo hizo. Y le permití que metiera su mano en mi corazón. El enemigo tomó ventaja conmigo porque en mi orfandad siempre vivía con ese espíritu de no tener un padre, de no tener un ejemplo. Siempre vivía yo con eso. Hasta que un día orando al Señor me dijo, ¿es cierto que tú no conoces a tu padre? Que no lo tienes y que has sido ausente de él por mucho tiempo. Pero esta noche yo estoy aquí para decirte que yo soy tu Padre Celestial y que nunca te he abandonado. Y aún desde el vientre de tu madre, desde ahí yo te guardé para que hasta ahora estés aquí conmigo. Desilusiones, decepciones, corazones enfermos, sentidos, resentidos, ofendidos, con falta de perdón. Eso es algo que está comúnmente en la iglesia. Pero hoy tú eso lo tienes que resolver delante de Dios. Tú no puedes salir esta mañana de este lugar y de esa puerta sin haber resuelto esa situación con Dios. Amén. Amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Gracias, Señor.
Le puedo pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Rapidito, por favor, ¿sí? Así usted tal vez esté tan ofendido con algo, con alguien. O el diablo usó a alguien para que usted se ofendiera. Y ese lo tiene enfermo. Lo tiene postrado tal vez en su cama con alguna enfermedad, porque hay un asunto sin que haya resuelto ahí dentro de usted. ¿Sabe usted cuánto han enfermado la mente de la gente en contra de los pastores hoy en día? Oye, un TikTok, ¿sabe que dijo una muchacha? ¡Hey! No se les olvide llevar el diezmo y la ofrenda a la iglesia porque el pastor tiene que dar su pago a su carro último modelo. Y eso lo meten en la mente de la gente y piensan que todos los pastores son ladrones y todos son iguales. Y luego aunándole que algunos tuvimos malas experiencias con los pastores y entonces toda la perspectiva la vemos dentro de esa decepción y esa desilusión que tuvimos con ella. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Pues esta mañana tienes que venir delante de Dios y arrepentirte con todo tu corazón. Reconocer que hay algo ahí en tu corazón que no has resuelto este día para que puedas empezar a caminar en la madurez que Dios te está pidiendo. Porque déjame decirte, hay unos que ya tanta inmadurez está tan perfeccionada porque todo pecado que hay en el corazón que no has resuelto se ha perfeccionado tanto que ya tú no ves otra cosa más que siempre lo ves bajo el cristal de esa decepción y de esa desilusión. No has podido avanzar porque siempre estás pensando en eso. ¿Cuántos de ustedes están decepcionados aún de su propia familia? Oh, es que mi familia nada más me busca cuando me necesita. Nada más cuando se les atora la carreta están aquí conmigo. Mientras no se les atorre, ni vienen. ¿Cuántos papás acuden a ustedes, sus hijos, solamente cuando no tienen dinero? Papá, es que necesito que me prestes. Y cuando se los presta, le ve las alitas al dinero así nomás. Y nunca lo ve volver. Y nunca vuelve a ver al hijo o a la hija hasta que otra vez se les atorre. O nadie tiene esas familias aquí. Hay algunos que estamos decepcionados de muchas cosas. Decepcionados son los del padre o de la madre. Porque no fue como yo esperaba o como yo pensaba que una madre tenía que ser o un padre tenía que ser. Por eso el Señor Jesús le dice esta mañana: bienaventurado aquel que no tiene envenenada su mente y que no tiene nada contra mí, a pesar de las circunstancias que está viviendo. Amén. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Me está escuchando? En todo lo que a ti te ha sucedido, siempre tienes que pensar que Dios es bueno, que Dios es bueno. Hay cosas que tú y yo no entendemos, y lo que yo he aprendido con el tiempo es mejor callarme la boca y no dar opiniones de las cosas. Así que esta mañana quiero decirte que tú solamente puedes poner la expectativa en aquel que nunca te fallará. En ese pon todas tus expectativas, porque te aseguro que Él siempre, siempre, siempre tendrá una respuesta para ti. No te vayas esta mañana con la decepción, con el desánimo. ¿No puedes llevártelo otra vez contigo para que vuelvas otra vez a lo mismo? Por eso la palabra nos dice que la esperanza que se demora enferma el corazón. Así que hoy es tiempo de que tú arregles esa situación. ¿Por qué tu hijo murió? No lo sé. ¿Por qué tu hijo tiene enfermedad o tu hija tiene enfermedad? No lo sé. Quisiera tener una respuesta, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que Jesús nunca te va a fallar y que siempre encontrarás en Dios su bondad, siempre la encontrarás en Él.
Puedes ponerte de pie esta mañana. Amada iglesia, es tiempo de caminar en madurez. Quiero que me ponga atención y no se me distraigan. ¿Cuántos de ustedes están ofendidos contra Dios o se han ofendido contra Dios? Sea sincero. Levante su mano ahí donde está. ¿Cuántos no se han ofendido contra Dios? Pues hoy es tiempo que le pida perdón a Dios y le diga: perdóname, Señor. Perdóname el haber ofendido mi corazón contra ti. Ahora entiendo, Padre, que tú siempre has sido bueno. Ahora entiendo, Señor, que esa condición es por mi inmadurez. ¿Cuántos de aquí están decepcionados con alguien? ¿Cuántos de aquí están decepcionados con nosotros como pastores? Levante su mano con toda confianza y dígale al Señor: perdóname. Perdóname porque me estaba conduciendo con inmadurez. Pero hoy yo quiero ser una persona madura. Voy a dejar de poner tantas expectativas en las cosas y voy a poner esas expectativas reales. ¿A cuántos de ustedes le ha sucedido algo en su vida que aún no le han encontrado alguna explicación? Pues hoy venga delante de Dios y derrame su corazón, levante sus manos en adoración a Él. Y quiero que con sus ojos cerrados, ahí donde está, usted haga esta oración. Dígale: Padre Celestial. Dígaselo con todas sus fuerzas: Padre Celestial, hoy vengo ante tu presencia. Tú eres mi Padre, Señor, y yo soy tu Hijo. Y hoy vengo reconociendo, Padre, que tú eres tan bueno y que no hay nada malo en ti. Que toda buena dádiva y que todo don viene de ti. En este día, Señor, con todo mi corazón, me arrepiento de mi inmadurez, de ofenderme contra ti, de ofenderme contra la gente, de tener un corazón herido que atormenta mi alma, una mente envenenada contra ti y contra la gente. Señor, me arrepiento por haber puesto mi fe, mi confianza y mi esperanza en gente, en el pueblo o en las cosas. De hoy en adelante, mi fe, mi esperanza estarán puestas en ti, porque tú, Señor, nunca me fallas. En este día, Padre, díselo con todo tu corazón, en este día, Señor, sana mi corazón, sana mi mente, Padre. Desde este día, no más tormento. Dejo de ser niño, dejo la inmadurez, dejo las ofensas, dejo a un lado la falta de perdón, dejo todo desánimo y toda decepción y sigo hacia adelante. Hoy declaro que soy sanado, que soy restablecido. Nunca más mi corazón estará atormentado. Nunca más mi corazón estará oprimido. Ni mi mente, ni mi alma, ni mi corazón. Ahora declaro en el nombre de Jesús que soy libre, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gracias, Señor. Déselo más fuerte. Déselo más fuerte.